Y le invito a que abra conmigo su Biblia en Proverbios capítulo 6. Recuerde que estamos viendo la serie Conociendo a Dios. La semana pasada iniciamos el tema número 33 de esta serie, que lleva por título Él es intolerante al pecado. Y vimos el significado de la intolerancia de Dios hacia el pecado. Y quiero que leamos nuevamente los versículos 16 al 19 de Proverbios 6 para que entendamos cómo Dios concibe o la percepción o el trato que Dios tiene hacia el pecado. Proverbios 6, versículos 16 al 19. Lo leo en la versión Reina Valera actualizada y dice lo siguiente: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual es perfecta, completa y suficiente, Señor, para guiarnos en esta vida, para instruirnos acerca de las cosas que debemos vivir y cómo enfrentar cada situación y circunstancia que tú, por tu voluntad perfecta, nos envías y permites que llegue a nosotros. Gracias porque nos has dejado, Señor, una guía, unos lineamientos a seguir, y como tú mismo nos haces entender, creemos que todo aquel que la guarda y la pone por obra será prudente, como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los fuertes vientos, las lluvias, las aguas, golpearon esa casa y no se derribó porque estaba cimentada sobre la roca que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, entonces, por favor, a entender tu palabra en esta tarde, a asimilarla, a comprenderla, a memorizarla, pero sobre todo, Señor, a vivirla. No solamente practicándola en forma externa, sino aún para nosotros mismos, hacernos, Señor, practicantes de tu mensaje de este día. Te damos gracias por esto, confiando que tu Espíritu Santo hablará a cada uno de nosotros lo que tengamos que escuchar y entender de ti, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Entonces, veíamos estos pasajes la semana pasada y hablábamos el significado de que Dios no tolera el pecado. Aquí menciona que hay cosas que le resultan abominables o que le resultan aborrecibles. Y estas 7 cosas que menciona aquí el pasaje que he leído no son las únicas. Por supuesto, nos referimos a cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de transgresión a los mandatos de ley. Para él son abominables, son repugnantes, dice también otras traducciones de esta misma palabra, algo insoportable, algo que no tolera, algo repulsivo y asqueroso. Imagínense el grado de rechazo que Dios tiene hacia el pecado, y menciona aquí solo algunos de los pecados. Hay muchos más, por supuesto, que entran en este mismo aborrecimiento de parte de Dios. Lo interesante, veíamos la semana pasada también, es que no menciona solamente los pecados en sí mismos, sino que menciona qué provoca ese pecado. Vemos aquí los ojos, las manos, el corazón, los pies, las personas. Es decir, que el pecado no existe por sí mismo, sino que el pecado necesita para tener existencia de que alguien lo genere, de que alguien lo conciba y lo cause. Y en este caso, lo que estamos viendo aquí es el hombre. El pecado no anda por ahí flotando en el aire o caminando, sino que el pecado sale del hombre, sale del corazón del hombre, y por eso Dios no solamente aborrece el pecado, sino también aborrece al que practica el pecado. Al infierno no va a enviar los pecados, no va a enviar la mentira, el alcoholismo, la drogadicción. Al infierno va a enviar a los pecadores. Por eso Dios no castiga al pecado, sino castiga al pecador. Castiga el pecado en el pecador.
Y estuvimos viendo entonces la semana pasada esto y hablábamos de la diferencia, la enorme diferencia que hay entre un pecador que no es hijo de Dios y un pecador que sí es hijo de Dios, porque aún los hijos de Dios seguimos siendo pecadores, pecadores perdonados, redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos pecando. Idealmente no con la misma frecuencia, no con la misma magnitud, no con el mismo daño con que pecábamos antes de venir a Cristo. Y ahí es donde se percibe, entre otros aspectos, cuando un hombre, una mujer son verdaderos creyentes en Cristo. Cuando son verdaderos cristianos es cuando procuran, se esfuerzan, perseveran en pecar menos de lo que pecaban antes. Y mucho antes sin Cristo debe haber una enorme diferencia. Por eso hoy, en esta tarde, quiero concluir este mensaje y hablar acerca de las consecuencias del aborrecimiento de Dios hacia el pecado y al que lo practica. Dios es severo. Él es severo con respecto al pecado. Esa imagen que muchos tienen acerca de un Dios enojado, molesto, lleno de ira, podemos asociarla justamente hacia lo que es el pecado. Todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios, Dios lo odia y lo aborrece, porque Él es santo, Él es bueno, es justo, es amor, es perfecto, y todo lo que es contrario a eso es el aborrecimiento de Dios que está sobre todo lo que es contrario a Él. Por eso Dios es severo. Dios no es tolerante con el pecado, como a veces nosotros creemos. Cuando digo que Dios es severo, quiero decir que Dios es estricto con el tratamiento del pecado. Dios es inflexible hacia el pecado, es intransigente en lo que se refiere al pecado. No hay poder para negociar con Dios cuando se negocia el pecado. No se pide permiso a Dios para pecar. Dios nunca lo va a consentir porque Él es exigente. Y si el que practica el pecado está en esa condición de no renunciar a su pecado, de no dejar a su pecado, Dios entonces también es estricto, es inflexible hacia el pecador cuando peca. Dios trata el pecado como un asunto muy serio, extremadamente serio. Es algo mortal. Cuando tú y yo tenemos conciencia de lo que significa el pecado, te aseguro que vamos a procurar pecar menos. Es como si, por ejemplo, tú fueras a una zona que ocurrió un accidente nuclear. ¿Has escuchado de esos lugares? Por ejemplo, Chernobyl. En otros lugares ha habido en Fukushima, algo así, en Japón, creo que hubo también un accidente nuclear y se esparce todo ese gas, esos elementos químicos que son mortales para el hombre. El hombre no puede exponerse a un elemento químico de esa fuerza y de ese poder porque va a morir seguramente, va a contraer una enfermedad cancerígena y va a morir irremediablemente por exponerse ante estos componentes químicos que son dañinos al cuerpo. Te aseguro que si tú y yo nos fuéramos aproximando a una zona así y viéramos la desolación, todo muerto alrededor, que no hay vida por justamente esta radiación, te aseguro que tú y yo no nos acercaríamos, huiríamos de eso. O si lo hacemos, tal vez pediríamos una protección que nos garantice que aún aproximándonos a esas condiciones adversas no vamos a contraer nada y no vamos a enfermar ni a morir. En ese grado, y todavía mucho más, es como Dios concibe el pecado, algo repulsivo, algo que rechaza, algo que no tolera y que no puede estar en presencia del pecado ni del que lo practica. Por eso digo que Dios lo toma con gran seriedad. ¿Recuerdas cuando hace unos años había una pandemia que digamos todavía sigue medio latente por ahí? Hay de repente brotes, nuevas variantes. Pero ¿qué hacíamos todos cuando se declaró la pandemia? Hace 4 años. Todos con cubrebocas, encerraditos en casa, no nos saludábamos de mano, mucho menos abrazos y besos. Y si por alguna razón tocábamos algo, llegábamos a casa, nos lavábamos con mucha conciencia, nos impregnábamos
repelentes o hay cosas bactericidas, ¿no? Porque no queríamos contra la enfermedad y estábamos en una posición realmente muy cuidadosa, muy precavida. ¿Y a dónde vas? ¿Y qué haces? Y ya tosió, ya estornudó a alguien, te sentías que podías ser contagiado. Así debe ser el pecado en cuanto a lo que causa en el hombre. Protección, cuidado, sacarle la vuelta, no participar de ello, no tocarlo, no arriesgarnos a sufrir las consecuencias del pecado. Y por eso, insisto, Dios trata el pecado con la mayor seriedad. Al grado que le costó la vida a su Hijo Jesucristo. Es tan serio el pecado o lo que Dios trata con el pecado que tuvo que enviar a su Hijo por amor a nosotros y lo sacrificó para que tú y yo pudiéramos resolver ese gravísimo problema que el hombre no podía resolver por sí mismo. Dios intervino y por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha limpiado de toda maldad. ¿Entendemos entonces lo serio que es, lo grave que es el pecado para Dios, lo despreciable que es el pecado? Espero que tú y yo lo entendamos. Porque repito, en la medida que tú y yo lo entendamos, vamos a procurar pecar menos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debería Dios considerar a los pecadores que desprecian la única salvación que Dios ha provisto? Es reconocer por fe a Jesucristo como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y creer por la fe que Él pagó por nuestras culpas. ¿Cómo crees entonces que Dios deba tratar a las personas que desprecian eso? ¿Cómo piensas tú que Dios debe considerar a alguien que desprecia a Jesús, que no le importa la sangre que derramó, ni el sacrificio, ni el tormento que sufrió, ni la tortura en la cruz por sus pecados, y lo desprecia a esa persona? ¿Cómo crees tú que Dios deba tratar a alguien así? Seguramente con la mayor severidad que esa persona pueda soportar. Tú y yo estábamos en esa condición antes de Cristo, perdidos, siendo desagradables a Dios, abominables, repugnantes, y sin embargo Dios por su misericordia nos alcanzó. Dios no es tolerante ni con el pecado, ni con los que menosprecian a su Hijo Jesucristo. Es justo y es santo para Dios despreciar a quienes lo desprecian a Él. Es justo y es santo para Dios odiar a los que lo odian a Él. Es justo y es santo que Dios rechace y sea intolerante a aquellos que lo rechazan y no lo toleran. Así es que quiero comentar contigo cuáles son los efectos o las consecuencias de que Dios no tolere el pecado ni al que lo practica. Son tres que te quiero compartir en esta tarde. Número uno, consecuencias de el hecho que Dios no tolera el pecado son, número uno, lo reprueba. Y quiero que abras conmigo tu Biblia en el Salmo número 5. Dios reprueba o no aprueba, si se entiende mejor, el pecado, porque Él no lo tolera. Dios no aprueba el pecado. Salmos 5, verso número 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad. La maldad no habitará junto a ti. Dios no se complace en la perversidad y la maldad no habita junto a Él. No es posible. Dios es infinitamente santo, de tal forma que la maldad no puede habitar junto a Él. Dios, por lo tanto, no está de acuerdo con ningún tipo de pecado.
ni los chiquitos, si pudiéramos categorizarlos, ni los chiquitos, ni los grandotes, ni los visibles, evidentes, ni los ocultos, ni los que no hacen tanto daño como los que causan destrozos. Dios no está de acuerdo con ningún tipo de pecado, sin importar qué pecado sea. Él nunca tendrá satisfacción en el pecado, nunca va a consentir el pecado, nunca te dará permiso ni me dará permiso para pecar. No hay ni una justificación suficiente, ni la habrá para pecar que sea aceptada por Dios. A veces decimos, es que tuve que decirle una mentirita. Es que para no lastimarlo tuve que inventar esto. Te estás justificando, nos estamos justificando. No hay justificación suficiente que Dios acepte para pecar. Es que tengo necesidad, es que me dijeron esto, es que me hizo aquello. No hay justificación que Dios acepte para pecar. Así es que Él no lo acepta, no lo aprueba, no lo consiente, no le complace, no le agrada. Nunca Dios tendrá satisfacción con el pecado, como lo acabamos de leer, Salmos 5:4. El pecado no alegra a Dios. Lo enoja y lo molesta. Entonces, consecuencias de que Dios no tolera el pecado: número 1, lo reprueba; número 2, lo rechaza. Acompáñame a Isaías 59. ¿Queremos agradar a Dios? Yo creo que sí. Asumo que todos aquí presentes y los que nos están siguiendo deseamos agradar a Dios, pero Dios no se agrada cuando tú y yo pecamos, por la razón que haya sido, por la circunstancia que te haya, entre comillas, obligado a pecar. Nada justifica el pecado y Dios no se complace ni en ti ni en mí cuando tú y yo pecamos. Isaías 59, verso 2. Las iniquidades de ustedes, está hablando el Señor al pueblo de Israel, una palabra que también puede ser aplicable a nosotros. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Es decir, otra consecuencia del pecado es que Dios lo rechaza. Dios lo aleja de su presencia. Dios no permite que cuando alguien esté en pecado se aproxime a Él, a menos que venga con un corazón contrito y humillado y arrepentido, buscando el perdón de Dios. Por eso podemos decir con toda certeza que no hay una relación entre el pecador y Dios. El pecador no arrepentido, por supuesto, me refiero. Una persona que vive en pecado, que practica el pecado, que peca conscientemente, Dios no tiene comunión con esa persona de ninguna manera. Ciertamente que Dios, en su gracia, misericordia, compasión universales, en su amor general, común, claro que Dios puede hacerle favores a esas personas por su grande amor. Aunque lo rechacen, aunque lo desprecien a Dios, Dios en su infinito amor puede aproximar bendición a esas personas. Pero comunión, no. Relación personal, tampoco. Porque aquí acabamos de leer Isaías 59:2, que los pecados, las iniquidades, crean una separación entre Dios y el hombre. Por eso decimos con toda certeza que Dios lo rechaza,
que Él no tiene comunión con el que practica el pecado y no se arrepiente. Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Tampoco el Señor busca tener una relación personal con el que está en práctica el pecado y no se arrepiente. Repito, a menos que esta persona venga arrepentida por la gracia de Dios, reconociendo que es un pecador que necesita del Señor, entonces sí Dios lo recibe, porque dice la palabra en los Salmos que un corazón contrito y humillado, ¿qué? Dios no desprecia, Dios no rechaza a aquel que viene en esa actitud. Dios se aparta entonces del pecador, como dice Mateo 7:23, dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Aquellos que en el día del juicio llegaron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas, y el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, Mateo 7:23, porque Dios rechaza al pecador. Ciertamente, aunque Dios lo aleja de su presencia, sabemos que Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar. No hay lugar en el cual Dios no esté. Dios está en todo lugar. Activamente sustentando su creación, Dios está en este lugar. Sin embargo, hay una diferencia en cómo se manifiesta la presencia de Dios en todo lugar. Y aunque Dios lo aleja de su presencia, en realidad el pecador nunca se va de su presencia. Además, Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha, Dios sabe todas las cosas. En ese sentido, el pecador nunca se podrá ir de la presencia de Dios. El mismo salmista decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si me fuera al lugar más alto, ahí estás tú. Debajo de la roca, ahí estás tú. Dios está en todo lugar. Pero lo que me refiero cuando digo Dios rechaza al pecador, lo aparta, lo aleja, es que Dios no se manifiesta activamente con el pecador para tener una relación personal. Esa es una gran diferencia. Dios no se manifiesta activamente con el pecador para tener una relación personal, comunión íntima. En ese sentido, Dios aleja al pecador. Hasta que Dios, escúchame bien, hasta que Dios, si Él así lo decide, por su gracia, nos concede arrepentimiento. El mundo produce arrepentimiento, en cierta forma, dice la palabra de Dios que el mundo produce tristeza, y esa tristeza da lugar a la muerte. Dios también produce tristeza, cuando pecamos nos sentimos mal, pero dice que esa tristeza que Dios produce no es para muerte, sino es para arrepentimiento. Entonces es bueno que alguien llore, se lamente, se sienta mal de lo peor cuando peca y roguemos al Señor que eso sirva para que produzca arrepentimiento en la persona y se acerque a Dios. Porque habrá quien se siente mal por el pecado, se arrepiente, llora, berrea, lo que sea, y al rato vuelve a lo mismo. Entonces no fue un arrepentimiento, eso fue un remordimiento. Y el remordimiento nos salva. Pues me siento mal, ya no lo vuelvo a hacer hasta la próxima semana. Ya no me vuelvo a ir de loco allá, o ya no me voy a meter con las mujeres, ya no voy a, en fin, todas esas cosas. Y al tiempo ya que pasó, va otra vez. Eso no es arrepentimiento. La palabra de Dios dice que aquel que oculta su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se convierte será bendecido por Dios. Esa es la evidencia, o una de las evidencias, con respecto al Hijo de Dios creyente en Cristo, el que no lo es. Y por eso Dios rechaza al pecador, a menos que por su gracia le conceda al pecador ser convencido de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, tomar conciencia de que está mal, arrepentirse e ir a Dios buscando perdón y misericordia. Fue lo que sucedió con el hijo pródigo, recordarán, él estaba dándole de alimentar a los cerdos y dice la palabra de Dios que él volvió en sí y dijo, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre
el peor de los jornaleros vive mejor que yo, y volvió al Padre. Roguemos al Señor para que Él decida salvar a las personas que conocemos, que apreciamos y que no están en Cristo. Porque Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que dice, a este voy a salvar. Y lo convence por medio del Espíritu Santo, por su gracia irresistible, lo convence. La persona viene al arrepentimiento, humillada delante de Dios, y Dios no lo desprecia. Mira, un pasaje que nos da este entendimiento acerca de que Dios toma la iniciativa, lo encontramos en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. A veces pensamos que, o llegamos a pensar, o algunos piensan, que no, cuando yo me decida, me voy a volver a Dios. ¿Sabes que tú no puedes decidir eso? Si estás muerto en tus delitos y pecados, no tienes vida y no puedes decidir eso. El que va a decidir es Dios, el que decide es Dios. Si Dios por su gracia quiere hacerlo, agradécele a Él. Pero no está en nosotros. Nosotros solo respondemos. Dice la palabra de Dios en una de las cartas del apóstol Juan, que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y aquí en Juan 6, verso 37, mira lo que dice. Jesucristo hablando, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. ¿Quién es el que da a las personas a Cristo? El Padre. Todo el que el Padre me da a mí. Aquí no dice todo el que venga por su voluntad, todo el que se sienta mal y venga a mí. No dice todo el que el Padre me da a mí, está hablando de la salvación. Y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. El que a mí viene no lo voy a rechazar, no lo voy a despreciar. ¿Por qué? Porque el Padre me lo está dando, dice Jesús. Si el Padre me lo da, el Padre sabe por qué. Y puede ser el peor de los pecadores, el más perverso, maligno, sucio, repugnante, abominable persona, humanamente hablando, pero si el Padre decide, este es para mi Hijo Jesucristo, este es para mi Hijo Jesucristo, dice, yo lo recibo, Jesús, porque viene del Padre. Y lo ven las condiciones, ay, este le falta, pero una hojalatería y pintura, necesita cambiarle el motor, o sea, prácticamente viene el puro cascarón. Pero el Padre se lo da a Jesucristo, Jesucristo lo recibe, dice, el que a mí viene, jamás lo echaré. Porque viene del Padre. El Padre es el que decide. Y mientras eso no suceda, el pecador sigue perdido en sus delitos y pecados. Otro pasaje lo encontramos en el Salmo 65, vayamos allá por favor, acerca de que quien toma la iniciativa es el Padre, decide rescatar al pecador, así como decidió rescatarte a ti, perdonarte a ti, conmigo también lo hizo, cuando ni siquiera lo considerábamos, cuando ni siquiera lo tomábamos en cuenta, o a lo mejor hasta algunos lo despreciaron, lo rechazamos algunas veces, y Dios, por su gracia irresistible, nos atrajo a Él por medio de Jesucristo, y ahora gozamos de la comunión íntima y personal con nuestro amado Señor. Salmo 65, verso 4. Bienaventurado el hombre que tú escoges. ¿Quién escoge? Dios el Padre. Y haces que se acerque a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vuelvo a la primera parte. Bienaventurado el hombre que tú escoges. Nosotros no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Por eso repito, roguemos al Señor que escoja a nuestros seres amados, nuestros seres queridos, las personas que apreciamos, que sabemos que no están en Cristo. Roguemos por ellos, Señor, escógelo, alcánzalo, convéncele. Porque aquí lo dice el Salmo 65, verso 4. Y haces que se acerque a ti, para que habite en tus
Si no, no va a pasar nada. Puede ir a la iglesia cristiana, puede hacer mil cosas, pero si Dios no decide acercarlo a Él, no va a pasar nada. Será como aquellos que veíamos hace un momento en Mateo 7, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Iba a la iglesia todos los domingos, hacía estas cosas y las otras, nunca te conocí. Y qué difícil, qué duro va a ser ese despertar o ese abrir ante esa realidad. Entonces, quien no recibe el convencimiento para arrepentirse, como dice que lo hace a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio, no podrá relacionarse con Dios. Quien no recibe el convencimiento de Dios para relacionarse con Él, no podrá tener una relación con Él. Dios tomó la iniciativa cuando rescató a Israel, Dios tomó la iniciativa cuando envió a Jesucristo, Dios toma la iniciativa. Pero mientras eso no suceda, las consecuencias de la intolerancia de Dios hacia el pecado es rechazo. Entonces, primero fue Dios lo reprueba, segundo fue Dios lo rechaza, tercero y último de esto, vamos a Números 14, 18. Espero, mis amados hermanos, que esto lo estemos tomando con la mayor seriedad y solemnidad posible, porque ese es un tema trascendente para que nosotros vivamos una vida que le agrada al Señor y aquellos que no están en Cristo vuelvan en sí de su condición y se acerquen al Señor para pedir perdón y rogar por la salvación. Números 14, verso 18. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Números 14, 18. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero, y aquí está el pero, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Regreso a este párrafo. De ninguna manera, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Entonces, tercer consecuencia de la intolerancia de Dios hacia el pecado es que Él lo castiga. Él no lo aprueba, Él lo rechaza y Él lo castiga. No hay pecado, ni uno solo, por muy, decíamos, si pudiéramos categorizarlo, por muy pequeño o discreto que sea, ni un solo pecado, escúchame bien, quedará sin castigo. Todo pecado cometido por la humanidad a lo largo de toda la historia tiene un castigo. Todos. Por eso la palabra de Dios nos dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo pecado es o será castigado. Ni uno solo quedará sin castigo. Porque si uno se le escapa a Dios y no lo castiga, entonces Dios deja de ser justo. Dios deja de ser perfecto. Pero tengamos esto presente, ni un pecado quedará sin castigo de parte de Dios. Dios no se equivoca en cuanto a quien Él castiga y cómo lo castiga y qué tan severo es su castigo. Mira, dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6:23, si no me equivoco. La paga del pecado es la muerte. Entonces, todo pecado, sin importar nuevamente su categoría, su magnitud, merece la muerte. Así es que cuando Dios castiga, ¿cuál es el peor castigo que un pecador va a recibir? La muerte. Y la muerte espiritual, más allá de la muerte física, la muerte eterna. La muerte física pone fin a un periodo de 60, 70, 80, 100 años, los más robustos, o 20 o 30, no lo sé, le pone fin a una vida terrenal. Pero no es el peor castigo la muerte física y terrenal. El peor castigo es la muerte eterna. Y cualquier pecado, por muy mínimo que parezca, merece la muerte. Y Dios lo castiga con la muerte. Así es que cualquier castigo menor a la muerte eterna de parte de Dios es benevolencia de parte del Señor.
Porque al primer pecado merecemos la muerte. Y si Dios no nos castiga con la muerte inmediata, eso es su benevolencia, su buena voluntad, su bondad y benignidad para con nosotros. Porque la muerte la merecemos. Si el castigo solamente fue, no sé, que te despreciaron por eso, que te rechazaron, que perdiste algo, que te dejó tu familia, es nada comparado con el merecimiento justo de nuestros pecados, que Dios por su misericordia no siempre lo aplica, y no es que sea injusto, sino que su misericordia nos lleva a no sufrir la paga justa de nuestros pecados, que es la muerte. Pero ningún pecado quedará sin castigo. A lo mejor no lo sufrimos aquí, a lo mejor las personas se mueren y no sufrieron las consecuencias de una vida pecaminosa, pero le espera un juicio final. Y seguramente una persona en esa condición, si no se arrepintió, si no reconoció a Cristo como Señor y Salvador, sufrirá eternamente las consecuencias del castigo que no recibió en la vida terrenal. Pero de que se le escapa a Dios un pecado, no, ninguno. Dios, por lo tanto, decide, conforme a su plan, su propósito, castigar inmediatamente o posponer el castigo del pecado según su soberana voluntad. Pero no creas por ninguna razón que tú y yo nos podemos burlar de Dios, decir, pequé, no pasó nada, sigamos pecando. Dios lo tiene presente y Dios va a aplicar castigo. A menos que, te diré más adelante, una posible solución a esto. Pero de que se le escapa un pecado para castigarlo, nada se le escapa a Dios. En ocasiones el Señor sí decide aplicar castigo inmediato. En su voluntad así está. ¿Has sabido de esos casos? Y los hemos comentado, que alguien dice, me quiero ir de fiesta, me voy a ir de parranda con mis cuates, no te vayas, mira que no, sí, no me importa, yo me quiero ir, y tiene un accidente, pasa algo y muere. ¿Cuántos casos hay de eso, no? Constantemente suceden muchachitos que, y digo perdón por la expresión, pero jóvenes que alcoholizados conducen a exceso de velocidad y mueren. Fue un castigo inmediato. Hay otros que sobreviven por la misericordia de Dios. Pero en la Biblia también encontramos casos que personas que fueron castigadas inmediatamente por su pecado. Como Ananías y Zafira, ¿recuerdan el caso? Mintieron al Espíritu Santo y cayó Ananías y al poco cayó Zafira, muertos, fulminados. Y eso dice que causó un gran temor en la iglesia de Cristo, para que se vea y se note quién es el verdadero Dios. Y haya temor. Cuando alguien sufre por el pecado, te desiste de volver a pecar y dices, no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si no pasa nada, dices, no pasó nada, sigamos. El pecado, cuando es castigado, cuando viene el juicio de Dios por el pecado, es para que tú y yo desistamos, para desmotivarnos a seguir pecando. Si no, mira, no entiendes a la primera, a la segunda, no sé a la cuánta, vendrá algo más grave para que entiendas. Mejor entendamos por las buenas, seamos como aquellos que aprenden por el consejo y no por la mala experiencia. Porque las consecuencias las va a ver. Y no creas, repito, que Dios se le va y se le pasa por alto. Otro caso también fue Adán y Eva, fue inmediato, no les dio otra oportunidad. Aunque Dios proveyó la cobertura como un símbolo del perdón de sus pecados, pero el castigo fue inmediato, expulsados del jardín del Edén. Los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, inmediatamente destituidos de la presencia de Dios. Tú y yo no podemos arriesgarnos y jugar, como dicen por ahí, a la ruleta rusa, a ver si no pasa nada. No puedes jugar así, porque Dios en su soberanía puede decidir
enviar un castigo inmediato por nuestro pecado y las consecuencias van a ser muy dolorosas. Quiero entonces darte con esto una buena noticia. He dicho que ningún pecado quedará sin castigo. Ni tus pecados, ni mis pecados quedarán sin castigo, ni de los no creyentes. En el no creyente el castigo todavía mora en él. Perdón, el pecado todavía habita en él. Pero en ti y en mí, como hijos de Dios, alguien ya sufrió el castigo de tus pecados y el castigo de mis pecados. Ese fue Jesucristo. Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Él recibió el castigo que tú y yo merecemos. Él no solamente recibió el castigo, Él recibió nuestros pecados, Él cargó con nuestras culpas, pero al llevar una vida aceptable delante de Dios, Dios lo perdonó o lo levantó de entre los muertos. Dios justificó y a través de esa muerte, porque Él no pecó nunca, pero cargó con nuestros pecados, a través de esa muerte sustituta, tú y yo ya estamos en cierta forma exentos de sufrir el castigo que merecemos por nuestros pecados. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como Señor y Salvador y que Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él ya pagó por mi pecado, por tu pecado, por nuestros pecados. Y entonces tú y yo ya no vamos a sufrir el castigo que merecemos por haber pecado, que es la muerte eterna. ¿No le das gracias a tu Señor por el hecho de que alguien ya pagó por ti? Es como si tuvieras una deuda impagable, no supieras cómo salir de esa situación y viene alguien y dice, yo ya lo pagué, cuenta saldada, ya no debes nada. Así fue con Dios y Jesucristo cuando a través de su sangre preciosa tú y yo alcanzamos el perdón que no merecemos, pero que por su gracia y misericordia recibimos de parte de Dios. Sin embargo, el castigo para el pecador en el cual no se ha arrepentido será la muerte eterna. No así será en ti ni en mí por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros en nuestra vida con respecto a que Dios es intolerante al pecado? Que tú y yo también tenemos que ser intolerantes al pecado. Tú y yo no tenemos que participar, promover, propiciar, provocar, ni aprobar, ni consentir ningún tipo de pecado. A veces pasa que alguien cuenta un chiste desagradable, un chiste obsceno, y aún a veces hasta los cristianos se ríen. No debería ser así. No deberíamos ni aprobar, ni festejar, ni aplaudir, ni alegrarnos por el pecado. Mucho menos, por supuesto, participar de él. Dice Efesios 5:11, si quieres acompáñame ahí. Efesios 5:11, con respecto a la actitud que debemos de tener con relación al pecado. Efesios 5:11. No tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, sino más bien expónganlas. En otra versión dice repréndanlas. No participes en el pecado, sino más bien denúncialo. No es odio cuando tú le dices al pecador que Dios está en desacuerdo con él o con ella. No es odio cuando tú le haces ver a un pecador que está en pecado y Dios no tiene contentamiento con esa persona. Tú y yo no podemos ni debemos tolerar ningún tipo de pecado porque tú y yo reflejamos el carácter de Cristo. ¿Sabes quién sí se alegra con el pecado? ¿Sabes quién sí se alegra con el pecador? Satanás. Satanás sí se alegra y se pone feliz cuando ve a un pecador pecar. Cuando ve que asesinan a una persona,
cuando ve que lastiman a un niño, cuando alguien aborta, cuando alguien se prostituye, cuando alguien se droga, cuando matan a una persona inocente que no tenía culpa en nada. Satanás sí se alegra. Él sí lo festeja. Satanás se alegra con las mentiras, con las trampas, con el engaño, con la infidelidad, con la pornografía. Satanás se alegra con eso. Y quienes participan de ello también son causa de alegría de Satanás. Por lo tanto, tú y yo no debemos ser partícipes de lo que alegra a Satanás, de lo que Dios abomina. No debemos participar en ello. Satanás odia todo lo que es contrario a él, todo lo inocente, todo lo santo, todo lo puro. Satanás lo odia. Por eso promueve el aborto, el cambio de género, el incesto, tantas prácticas abominables, asquerosas. Y Satanás se alegra de ello, porque él es así. Y odia todo lo santo, todo lo puro. Odia a Dios, por supuesto, y a todos los que somos seguidores de Dios. Así es que, mis amados hermanos, no festejemos ni celebremos ningún tipo de pecado. Sin embargo, Dios sí nos exhorta, aunque odiemos el pecado y las consecuencias del pecado, Dios sí nos exhorta a amar al pecador. Dios sí nos llama a que amemos a los pecadores, porque nosotros también somos pecadores, redimidos y perdonados, pero también somos pecadores. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un pecador no arrepentido y un pecador que cree en Cristo? La diferencia entre uno y otro es la gracia de Dios. No es que el pecador arrepentido puede serlo o no, pero no es por su hermosura, ni por su fuerza, ni por su inteligencia, ni por su buen carácter, ni por su apellido, ni por su cuenta de banco, ni por sus bienes, no. Es por gracia que Dios ha decidido salvar a unos. Y eso hace la diferencia entre el creyente en Cristo con el no creyente en Cristo. Por supuesto que esa gracia de Dios que le ha perdonado al creyente en Cristo trae consigo más beneficios. Regeneración, una nueva criatura, el perdón, la justificación, la santificación, la bendición, la comunión y una serie de beneficios que no merecemos, sin embargo que Dios por su gracia nos ha concedido, porque Él toma la iniciativa, recuérdalo. Si no, estaríamos igual, o tal vez peor que muchos de los pecadores no arrepentidos que conocemos. Pero Dios le plació amarnos. Y entonces en ese amor que nosotros recibimos de Dios, también tenemos que amar a los pecadores que no se han arrepentido de sus pecados. Tener misericordia para con ellos como Dios la tiene para con nosotros, ser compasivos como Dios es compasivo con nosotros, amarles como Dios nos ama, respetarles. A pesar de sus malas conductas, tenemos que ser respetuosos. Pero sobre todo lo más importante que tú y yo podemos hacer por un pecador no arrepentido es hablarle de Cristo. Hablarle de Cristo y hacerle saber que hay un remedio para su problema eterno, que es el perdón de pecados por medio de la fe y el arrepentimiento. Termino con lo siguiente. Hay una enorme diferencia entre muchas otras de las que ya mencioné. Hay otra enorme diferencia entre el pecador no arrepentido y el creyente en Cristo. La semana pasada decíamos que no es posible separar el pecado del pecador, porque el pecado depende del pecador, del que lo causa, del que lo concibe, del que lo practica. Y mientras ese pecado permanezca en la persona pecadora, si llega a su muerte terrenal, eso le causará que todos esos pecados que aún están en el corazón de la persona sean castigados, y ya dijimos que será con la muerte eterna.
No hay opción en este sentido, no hay otra forma. Ni lo que muchos hacen de los restos, de encender velas, de cosas así, no salvan al pecador no arrepentido que ya falleció. Sin embargo, contigo y conmigo es diferente, porque los pecados que tú y yo teníamos antes de Cristo y aún en Cristo, los pecados que cometemos, ya no están en nosotros, sino que Dios los tomó y el único que puede hacerlo es Dios. Tú y yo no podemos sacarnos los pecados y tirarlos. Solamente Dios con su intervención divina puede tomar los pecados de nuestro interior y ponerlos fuera. Dice la palabra del Señor que Jesús recibió nuestros pecados, que Él tomó nuestros pecados, que a Él le fueron atribuidos nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados a la cruz. Significa que todos los pecados que tú has cometido o cometerás, Dios ya los tomó y los puso en Cristo. Cristo murió en la cruz y por su vida perfecta, inocente y santa, Dios le levantó de entre los muertos y los pecados fueron llevados lejos de nosotros. Entonces, una gran diferencia entre un no creyente no arrepentido es que sus pecados están en él y un creyente en Cristo arrepentido, sus pecados ya no están en él. Y por lo tanto, si los pecados del creyente en Cristo ya no están en él, ¿cuál será el castigo de él? No hay castigo. Porque alguien ya sufrió ese castigo, que fue Jesucristo. Y como dije, no hay ni un solo pecado que no será castigado por Dios. En el pecador no arrepentido, los que están en él. En el pecador o el creyente en Cristo arrepentido, los que se llevó Jesucristo, que ya fueron juzgados y pagados. Ya no hay deuda pendiente. Así es que tú y yo, como creyentes en Cristo, podemos gozar de que ya no hay poder sobre nosotros que el pecado ejerza para llevarnos a la muerte. Y quiero darte algunas citas, por cuestión de tiempo no las podemos leer, pero quiero darte algunas citas para los que están tomando notas. Y si aquí igual nuestro hermano nos ayuda a proyectarlas para una lectura rápida. La diferencia entonces entre el pecado de un pecador no arrepentido y el pecado de un creyente en Cristo es que el creyente en Cristo, su pecado ya fue limpiado. Esto lo dice Isaías 6:7. Nuestro pecado ya fue limpiado. Otra característica, Isaías 43:25, nuestro pecado ya fue borrado. Dice olvidado en algunas versiones, sabemos que Dios no olvida, Él lo sabe todo, pero cuando se refiere a olvidado es para darnos a entender que ya no está entre Dios y nosotros, ya no estorba nuestra relación con Dios. Entonces, primero fue limpiado, segundo fue borrado y olvidado todos nuestros pecados, tercero, nuestros pecados han sido perdonados, primera de Juan 1:9. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, ya fueron perdonados por Dios. Esto no significa que podemos pecar libremente, porque ya lo he dicho que el pecado puede tener consecuencias, sin embargo, la más grave consecuencia del pecado, que es la muerte, ya no pesa sobre ti ni sobre mí como hijos de Dios. Cuarto, nuestro pecado ya fue pagado, primera de Juan 2:2. ¿Ya alguien pagó? Ya no debes nada, ya no debo nada ante Dios. Quinta, fue quitado. Este sí quiero que lo leamos. Primera de Juan 3:5. Esto es uno de los aspectos que considero más trascendentes para lo que estamos exponiendo. Primera de Juan 3:5. Dice, y ustedes saben que Él, Jesucristo, fue manifestado para que quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Jesús fue manifestado para quitar los pecados.
Cuando Juan presentó a Jesús, Juan el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué? Que quita los pecados del mundo. El pecado que tú has cometido, el pecado que estás cometiendo, si te has arrepentido, o el pecado que llegarás a cometer, ya fue quitado. ¿Quién se lo llevó? Dios. ¿Dónde lo puso? En Cristo, cuando fue a la cruz. Y dice la palabra del Señor, también por último, estos pecados son arrojados a lo profundo del mar. Así lo cita Miqueas 7:19. Entonces, tu pecado, mi pecado, como creyentes en Cristo, fue limpiado, borrado, olvidado, perdonado, pagado, quitado y arrojado lejos. Por lo tanto, ya no hay en nosotros un pecado que nos lleve a la condenación y la muerte eterna, porque Cristo ya lo pagó. A diferencia del pecador no arrepentido, que si no se arrepiente irá a la tumba con todos sus pecados, y la paga que va a recibir es la muerte eterna. Ponte de pie y vamos a orar. Si a alguien se le pasó alguna nota o algo, búsqueme y con todo gusto les paso las notas o los pasajes que le hayan faltado. Amados, es muy serio esto de la intolerancia del pecado. Y tú y yo tenemos que reflejar el carácter de Cristo al no tolerar el pecado. No significa que nos aislemos, nos alejemos de los pecadores. Al contrario, tenemos que aproximarnos a ellos, hablarles de Cristo, como decía, pero no tenemos que participar, ni festejar, ni celebrar cualquier forma de pecado. Jesucristo convivió con pecadores para darnos el ejemplo de cómo espera Dios que tú y yo tratemos el caso, pero Él nunca pecó, ni aprobó, ni participó ningún tipo de pecado. Convivió con publicanos, se les considera pecadores, prostitutas, con personas que eran infieles, con los traidores, con todo tipo de pecadores Él convivió. Y aunque no participó de sus pecados, siempre les habló de Cristo. Y eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Cierra tus ojos y vamos a rogarle al Señor que, así como Él lo considera el pecado, nos ayude también a considerarlo nosotros. Y no para juzgar a los demás, para examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta lo que causamos o cómo Dios nos ve cuando tú y yo pecamos. Como una práctica, ya no somos, Dios nos tolera, ya no somos abominables para Él por la gracia de Cristo. Pero sí nuestros actos, cuando pecamos, nuestros actos son aborrecibles, abominables, detestables para Él. No como persona, pero sí como acción. Y que esto nos ayude a estar conscientes cada vez que tengamos ocasión de pecar, de ver lo que eso es considerado por Dios como algo intolerable. Que Dios nos lleve a un arrepentimiento verdadero, a una vida que procure mantener la santidad y sobre todo, mis amados hermanos, a vivir agradecidos. Cuando tú y yo nos damos cuenta que el pecador no arrepentido es algo desagradable, muy desagradable, tan desagradable que puede considerarse como algo nauseabundo, algo repulsivo y asqueroso para Dios. No podemos menos que agradecer que aunque nos encontrábamos nosotros también en esa condición, Dios decidió salvarnos. Dios decidió
hacernos volver en sí, darnos cuenta de nuestra condición y ver en la inmundicia en la que nos encontrábamos y provocar en nosotros el arrepentimiento. Y a través de su Espíritu Santo que habita ahora en nosotros, podemos aspirar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una forma de vida que le resulte agradable. Pero si no fuera por Él, seguiríamos siendo repugnantes, abominables. Y por eso te digo que no podemos más que dejar de agradecer, no dejar de agradecer, no podemos pasar por alto esto y debemos vivir constantemente agradecidos de cómo alguien tan santo, tan puro, tan perfecto, tan hermoso, decidió rescatar a alguien tan detestable como tú y como yo. No merecíamos su misericordia y Él la tuvo y la tiene. No merecíamos su perdón y Él lo puso a nuestro alcance por Cristo Jesús. Y ahora dice la palabra de Dios que somos aceptos en el amado. Es gracias a Jesucristo que tú y yo podemos ser aceptables para Él. Si no fuera por Cristo, nos vería como somos todavía en la carne, alguien realmente muy desagradable. Por eso yo te invito, mi amado hermano, hermana, a que vivamos el resto de nuestra vida agradecidos con Él por habernos considerado a pesar de lo que somos sin Cristo. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos entendimiento de lo que significa para ti el pecado, de lo desagradable que es para ti, no solamente el pecado, sino también aquel que lo practica y no se arrepiente. Ayúdanos, Padre, para ya no vivir en esa condición de ligereza, de tomar como cosa sencilla y simple el pecar, el despreciar la gracia que nos has dado para perdonarnos, sino que vivamos conscientes, Señor, de lo que significa para ti el pecado y aquel que no se arrepiente de ello. Ayúdanos también, Señor, a llevar palabra a todo aquel que vive todavía en esa condición en la cual estábamos nosotros, para que de alguna manera podamos contribuir, Señor, con nuestra vida y testimonio, con nuestras palabras, a que esas personas se arrepientan, Señor, y quieras tú, Padre, atraerlos hacia ti para limpiarlos, perdonarlos, justificarlos, santificarlos y hacerlos una nueva criatura, una criatura que es hermosa a tu parecer, que es agradable, Señor, en su espíritu, Padre, para que de esta forma, Señor, más y más personas vengan al conocimiento de Cristo. Lo pedimos, amado, en el nombre